Cuba Información. Obama, el presidente norteamericano, que al parecer ha restituido algunas de estas políticas derogadas en tiempos de George Bush. Y bueno, pues parece que hemos regresado un poco más a parecernos a lo que había en tiempos de Bill Clinton, ¿es verdad? Básicamente es eso, a pesar de que en los medios de información se nos haya presentado como Estados Unidos deroga las restricciones, etcétera. Bueno, realmente incluso ha suavizado el embargo, como ellos dicen. Realmente lo que, como tú bien has explicado, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es anular determinadas restricciones del gobierno Bush en el año 2003, que derogaban algunas de las pequeñas aperturas del gobierno de Clinton. Volvemos más o menos a la situación que existía con el gobierno de Clinton a final de los años 90. Se restablecen lo que el gobierno de Estados Unidos llama contactos pueblo a pueblo, y lo diría muy entre comillas, establecidos por el gobierno de Bill Clinton, que permitieron en aquel momento determinados intercambios de académicos, estudiantes, incluso de delegaciones religiosas de Estados Unidos a Cuba. Y son tres, básicamente, las medidas que ahora aprueba el gobierno de Obama. Una es autorizar los viajes de determinados ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos a Cuba con fines académicos, educacionales, culturales y religiosos. Todo esto hay que decirlo muy claramente, siempre con una licencia del Departamento del Tesoro, siempre con una autorización previa, y en determinados momentos se pueden dar las autorizaciones. Segunda, permitir a ciudadanos norteamericanos enviar remesas a ciudadanos cubanos en determinadas cantidades. Y tercero, autorizar a aeropuertos internacionales de Estados Unidos a solicitar permiso para operar vuelos charter directos a Cuba bajo determinadas condiciones. Que esto estaba también muy restringido concretamente a tres aeropuertos, el de Miami, sureste, Los Ángeles, suroeste, y Nueva York, noreste. Esto en principio se puede ampliar si hay una petición previa por parte de otros aeropuertos. Pero lo que hay que decir, que bueno, nos parece indudablemente, no es algo que no es negativo, es un paso positivo. Lo que hay que decir es que la ciudadanía norteamericana sigue teniendo prohibido viajar a Cuba. Y esto tiene una consecuencia directa, es una consecuencia económica evidente para cualquier persona. Por ejemplo, en los ingresos de turismo de Cuba. Cuba, si se derogara la prohibición de viajar a la ciudadanía estadounidense, prácticamente en 1 o 2 años estaríamos hablando de duplicar o incluso triplicar el turismo, cosa que tendría también sus cosas negativas en Cuba, ¿no? Que todo no va a ser positivo, pero indudablemente supondría una inyección económica a la economía y al turismo de Cuba. Esto no lo ha hecho Obama. Este gran paso no lo ha dado, y por lo tanto hay que recordar que sigue estando vigente la prohibición de viajar de Estados Unidos a Cuba, salvo en casos muy concretos. Bueno, yo quería apuntar, y bueno, saludo cariñosamente a toda la audiencia, de que estas medidas de Obama es un regreso al estatus que existía cuando en la administración de Bill Clinton. Es decir, todo el andamiaje, toda la estructura del bloqueo económico, financiero y comercial que ejerce unilateralmente la potencia imperialista hacia Cuba se mantiene intacto. Aquí hay una cosa también, bueno, estas medidas muestran que hay un consenso entre la población estadounidense y una exigencia también de que cambie la política de esta administración, como la de tantas, hacia Cuba. Es hora de cambiar esa política hacia Cuba, incluso hasta los sectores de la sociedad norteamericana para nada sospechoso de izquierda ni de siquiera progresista, pero sí reconocen que es una política fracasada. Es un fracaso porque no ha logrado ninguno de los objetivos criminales por los cuales fue implementada. Hay que recordar que el bloqueo económico, financiero y comercial comenzó casi de los primeros meses del triunfo revolucionario,
con la administración de Eisenhower, con el objetivo de provocar hambre, desesperación en el pueblo cubano y que éste se levantara contra su propio gobierno. O sea, desde luego, no se puede ser más estúpido y más indigente, iba a decir, ¿no? Indigente. Moralmente. Moralmente, por cuanto reconocía entonces las altas autoridades de aquella administración de que el gobierno revolucionario tenía el apoyo mayoritario del pueblo cubano. Es decir, si un gobierno tiene un profundo calado popular, como el caso del gobierno cubano, pues y ahí se reconoce implícitamente que hay una participación popular democrática en el quehacer de la vida del país, pues es contradictorio que se quiera derribar ese gobierno y que se implemente una política que está calificada por organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, como genocida. Entonces, aquí lo que se trata es de que ahora, viendo el fracaso de recrudecimiento del bloqueo por parte de la administración Bush, pues volver al estatus que tenía Bill Clinton. Pero hay que recordar que la administración de Bill Clinton aprobó la ley Helms-Burton en 1996. Es decir, que no estamos hablando de nada. Aquí hay, por ejemplo, una nota que dice que según el plan que la Casa Blanca había anunciado en abril de 2009 y no se había ejecutado hasta hoy, a cualquier estadounidense se le permitirá mandar hasta $2,000 anuales a ciertos individuos para fomentar la empresa privada. Se otorgarán licencias específicas para una mayor variedad de actividades periodísticas, esto entre comillas, y más aeropuertos en Estados Unidos podrán ofrecer vuelos a Cuba. Como bien tú has señalado, hasta ahora solo lo hacen 3, Miami, el sureste, Los Ángeles suroeste y Nueva York noreste. Ellos lo dicen bien claramente. Hay un comunicado de la Casa Blanca tajante que dice que el bloqueo se mantiene intacto, el embargo, como ellos dicen, y dice la nota: el presidente de Estados Unidos cree que estas acciones, es decir, estas medidas de supuesta suavización, combinadas con la continuación del embargo, son pasos importantes en obtener la meta compartida de una Cuba que respete los derechos básicos de sus ciudadanos. Léase, derrota de la revolución. Ellos se piensan que estos llamados contacto pueblo a pueblo es la misma filosofía del llamado Carril 2 del bloqueo. Sí, el segundo carril, sí. Que fue implementado fundamentalmente en la época de Clinton, etcétera. Es decir, el contacto directo de determinadas personas, organismos, organizaciones, académicos de Estados Unidos con sus homólogos de Cuba produciría un efecto, digamos, de contagio ideológico para finalmente derrotar por la vía suave, por la vía blanda, por la vía de las ONGs, por la vía de todo este asunto, para provocar finalmente el derrocamiento del sistema cubano o al menos determinados cambios que por efecto dominó finalmente acabaran con el sistema cubano. Pero fíjate, disculpa José, que bueno, el carril 2 ya viene dentro del lineamiento de la ley Torricelli, cuerpo de ley, se hace ley en la Helms-Burton, pero ese carril 2 ya está, es una estrategia de la política imperialista. Pero bueno, llama la atención que un funcionario de la administración no identificado pues corrobora al Nueva Herald y al Miami Herald que esta decisión esta decisión lo que quiere es, o sea, no tiene nada que ver con un intento de mejorar las relaciones con Cuba, y le dice al Herald que la decisión de no levantar no levante el bloqueo, sino que es la misma política de la Casa Blanca de promover relaciones directas entre el pueblo estadounidense y el pueblo cubano para fomentar la intervención e influencia en los asuntos internos de Cuba. No cabe más desfachatez y más grosería, por decirlo así, de la política imperial hacia un país y un pueblo libre, soberano, independiente, como es el caso del pueblo cubano. Yo diría, si realmente el gobierno de Estados Unidos
está convencido de que los contactos pueblo a pueblo tendrían un efecto contagioso ideológico, ¿por qué no levanta el bloqueo? Es decir, ¿por qué no facilita que el turismo norteamericano, por ejemplo, llegue a Cuba? Si realmente el efecto va a ser tan contundente, y no al revés, porque yo diría que si hay un efecto contagioso es en sentido contrario. Muchos norteamericanos que a través de estos viajes se acercan al pueblo cubano, yo diría que se contagian de determinados valores del pueblo cubano, entienden la realidad del pueblo cubano, inclusive la más problemática la entienden de otra manera. No, incluso verían cuánto le ha engañado su gobierno. Y no solo cuánto le han engañado, cuánto ha estado vedada lo que de verdad pasa en la isla, y que ellos sencillamente se han guiado por la inercia que marca las políticas de las distintas administraciones hacia Cuba, pero no saben la verdad, no conocen la verdad. Y quería apuntar, disculpa José, sí, que hay una personalidad, tú vas a mencionar una personalidad rabiosa, muy rabiosa con estas medidas, que es nada más y nada menos que la congresista norteamericana de origen cubano, Ileana Ros Letrina, que es presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y que condenó esta decisión a través de un comunicado que dice que suavizar estas regulaciones no ayudará a mejorar la situación por una Cuba democrática. Bueno, pues yo creo que el tema está bastante claro. Veremos qué ocurre. Son indudablemente medidas que no son negativas. Pienso que podrán tener un cierto efecto positivo, pero estamos a la espera de que realmente el núcleo duro de la política agresiva de Estados Unidos, que es el bloqueo, la prohibición de viajes, para empezar, realmente sea levantada definitivamente. Sí, bueno, seguimos sin entender realmente qué pretenden con este tipo de medida, que al final no ha dado resultado, pero bueno, parece ser que alguna lógica tienen ellos que nadie entiende, pero parece ser que ellos sí la entienden.